Hola, voy a hablar sobre mi experiencia en el seminario Identidades Españolas. Cuando llegamos a Madrid, inmediatamente fuimos en un autobús. Nos dijeron que íbamos a hablar español todo el tiempo, y luego nos llevaron a una ciudad llamada Burgos para el almuerzo. Tuvimos que encontrar un lugar por nosotros mismos y hablar español a los nativos desde el principio. Después de un viaje largo en autobús, llegamos a Vitoria, nuestra primera parada. Esta ciudad era pequeña, pero la capital de la región vasca en España. Me gustaba esta ciudad porque pudimos ver una España real, sin muchos turistas. También me gustaban mucho las clases que hicimos antes de ver el Parlamento y la Catedral de Vitoria. Fue interesante estudiar algo con tradiciones tan antiguas como las en España. Me di cuenta de que es un matriarcado en el norte de España en estas clases, y cuando fuimos al Parlamento vimos que solo las mujeres estaban en la mesa por primera vez. Es agradable ver una sociedad abierta a las mujeres como esta, porque no es lo mismo en los Estados Unidos. Me impresionó mucho el catedral y el esfuerzo para restaurarlo a su forma original. Me gustó mucho el video al fin, cuando pude ver los colores reales que estaban en el catedral hace muchos años. Visitamos Francia para un día que fue muy divertido. La ciudad se llama San Juan de Luz y nos fuimos a una mansión gigante cerca del agua y llegamos a caminar por la ciudad por unas pocas horas. Me encantó esta ciudad y todas las pequeñas tiendas y restaurantes. Había muchos turistas, así que estaba un poco abrumado, pero la playa era preciosa y la comida era deliciosa. También pasamos tiempo en San Sebastián. Algunas de las personas fueron a la playa, pero caminé por la ciudad con algunos amigos y vimos una mezcla de viejo y nuevo que me gustó mucho. Vimos el edificio del Museo de Cine Moderno y una antigua catedral en la misma zona. Había muchas tiendas y cosas que ver. No tuvimos mucho tiempo ahí, así que espero volver algún día durante el semestre. Me gustó mucho la ciudad de Bilbao porque pensé que nos muestra la cultura del País Vasco honestamente. Cuando llegamos, fuimos a las fiestas por la noche y bailamos con mucha gente nativa del País Vasco, que estaban disfrutando con otros que compartían la misma cultura. Comprendimos que el País Vasco tiene una cultura con una herencia rica, y vimos eso cuando fuimos a dar una caminata en el bosque de Oma. Tenía miedo que no iría a hacer eso, porque no sabía si Madrid tendría unos bosques antes, y estaba emocionada cuando veía que había un bosque cerca de Bilbao. La conexión de las personas vascas y la naturaleza es prominente especialmente con el roble que podemos ver en los símbolos del gobierno y varias empresas. Pero quería ver los robles y las personas conectando con la naturaleza por mis ojos. Además, nos dimos cuenta que la ciudad guernica no es una excepción a la conexión con la naturaleza en el País Vasco, con el roble también. Había querido visitar ese lugar por muchos años, pero solamente sabía los hechos sobre las bombas y no sobre las tradiciones del área. Me impresionó mucho la tradición del roble allá, especialmente el hecho de que continúan importantes eventos gobiernos debajo del árbol como hacían sus antepasados. No puedo imaginar la ciudad completamente destruida, porque ahora es una ciudad avanzada y comunal.
Nunca puede saber que hubo bombas que destruyeron todo. Simbólicamente, me gusta la ciudad Guernica porque el roble y las personas representan lo mejor de humanidad. Había ese sentimiento de paz y comunidad que necesita propagarse al resto del mundo. Finalmente, nuestro viaje por el País Vasco terminó con el Museo Guggenheim, que fue muy curioso. Me encantó el arte, especialmente cuando puedo ver una cultura mejor a través de las obras. Obviamente pudimos ver la repetición de las ideas de la naturaleza porque estuvimos en un museo en el País Vasco. Bill Viola era un artista que nos pidió que cuestionamos la naturaleza de la humanidad en la naturaleza. Y también había algunos que reflejaban otras luchas en la sociedad como guerra o pobreza. Después del País Vasco, me sentí mucho más cómoda con mi español. Nuestra capacidad para oír el español frecuentemente es algo que no podemos recibir solamente de un libro en la universidad. Estoy emocionada que ya puedo ver una cambio en mi confidencia cuando estoy hablando. El viaje me enseñó que necesito hablar más en vez de tener miedo. Estoy feliz que comprendí esto temprano porque necesito ser confidente en Madrid, el lugar en que estoy viviendo para 4 meses. No me gustaba mucho la comida del País Vasco porque recibí un pescado con la cabeza. Sé que es tradicional comerlo como eso, pero fue muy asco. Ahora puedo reflexionar sobre Oviedo. Fue una ciudad pequeña, pero con mucha tradición y gente amigable. Me encanta la calle con muchos restaurantes y los camareros haciendo la práctica con la sidra. Una vez, nuestro camarero me mostró cómo hacer. Supimos que las personas en Asturias hacían la manera especial para verter la sidra por mucha de su historia. Pudimos ver también una plaza y catedral antiguo cuando dimos una caminata por la ciudad. Me gusta una ciudad con tradición y arquitectura antigua, más que una con muchas discotecas o algo así. El segundo día en Oviedo supimos que íbamos a las cuevas. Estaba muy emocionada. Había visto cuevas en muchas partes del mundo, pero nunca con los dibujos que hacían nuestros antepasados. Las cuevas de la Castilla estaban impresionantes, pero me gusta hacer algo en cuevas sin un camino que hacían los humanos modernos. Se quita de la aventura que se obtiene de ir en una cueva. Cuando llegamos a las minas ya tenía mucho sueño, entonces no pude concentrar en lo que dijo la guía ni la voz en el tren. Fue interesante ver la fuente de carbón, pero no fue necesario hacer el resto de la guía. Había demasiada información para nosotros. Después, fuimos a Vía Viciosa, que fue una parada muy interesante. Hubo un festival allá y las personas estaban celebrando la llegada de un rey que, por casualidad, llegó en Vía Viciosa hace muchos años. Ellos replicaban la llegada con la ropa de ese tiempo, y también tenían un mercado que se parece a la Edad Media. Me gustaba mucho ese lugar y estaba feliz que podemos experimentar un evento histórico para el pueblo. El resto de la parada en Oviedo fue muy interesante. Tuvimos que hacer una actividad con las estatuas que estaban en Oviedo. Cuando veíamos las estatuas, pudimos ver la repetición de figuras femeninas. Estas reflejaban el papel importante de la mujer en la sociedad del norte.
Muchas veces las estatuas no reflejaban los valores del lugar en que estaban, especialmente en los Estados Unidos. Me gusta un lugar que recuerda a las personas que viven allá de las creencias de la zona. Fue un viaje largo para llegar a Santiago, pero paramos en lugares bonitos para hacer el paseo en autobús más fácil. Me impresionó mucho la sociedad de los pescadores que estuvimos por 15 minutos más o menos. Ese lugar fue solamente para los pescadores y fue un puerto importante del norte. Hoy en día es más turístico. Parecía un pueblo griego construido en las montañas. Estaba muy emocionada de ir a la playa de las catedrales. Ese fue uno de mis favoritos lugares que fuimos durante todo el viaje. Obviamente disfrutamos en una playa, pero también me fascinan mucho los lugares que son hechos por la tierra. Había visto esta playa en fotos, pero es estupendo que pudimos ver esto en persona. Finalmente llegamos a Santiago y tuvimos tiempo para andar por la ciudad. Me gustó mucho la parte antigua de la ciudad, que tenía calles estrechas con muchas tiendas y restaurantes. El próximo día, el segundo día en Santiago, nos dimos cuenta que íbamos en un barco para ver cómo coger mejillones. No pude comer comida más fresca que recibimos en el barco. Empezamos con muchos mejillones y pensé que era todo lo que íbamos a comer, pero luego nos dieron paella. Me lo pasé maravillosa en el barco y recomendaría que todo el mundo hace algo así en Galicia. Me gustaba mucho aprendiendo sobre los peregrinos y el camino de Santiago. Cuando tuvimos que hablar con los peregrinos enfrente de la Catedral de Santiago, descubrí que el camino no es solamente religioso. Hablamos con 2 hombres que hicieron el camino para descubrimientos personales, como que irían a hacer con sus vidas. Uno de los hombres me dijo que iba a quedarse en Italia por los pensamientos que tenía durante el camino. Me gusta la idea de un viaje espiritual en vez de uno por razones religiosas. Vivimos en un mundo rápido y no tenemos tiempo para pensar en nosotros mismos. El camino de Santiago o simplemente un camino solo te da el tiempo y el espacio para hacer eso. Solamente estábamos en León por un día y pasamos mucho tiempo en un autobús. León fue una parada muy rápida, entonces no pudimos ver mucho de la ciudad. Para mí, sin embargo, la Catedral de León era mi favorito en todo el seminario, porque habíamos visto muchas catedrales antes de esta. Las vidrieras que rodeaban el edificio hacían más hermoso en mi mente. También me gustó tener una visita guiada porque me gusta la historia, y la grabación fue buena porque me gusta aprender a mi propio ritmo. La cena final era un poco triste porque todos estuvimos juntos por la última vez. También estaba ansiosa porque el próximo día íbamos a conocer nuestras madres.